Hola, ¿cómo están? Amigos, amigas, viajeros poéticos, bienvenidos nuevamente a una sesión de Geografía Poética del Chile actual. Hoy en un horario distinto, sí, hoy día sábado 6 de mayo, es mediodía en Chile. Vamos a tener una interesante conversación hoy con el poeta y escritor Roberto Bustamante. Él es de la región de Tarapacá, de Iquique, y ahora está fuera de Chile, por eso elegimos este horario para adaptarnos un poco a las diferencias horarias con Europa. Vamos a conectarnos con Roberto y con Francisca para tener una interesante conversación. Ahí se están conectando. Hola Francisca, Hola, ¿cómo estás? bien, bien. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien. Bueno, buenas tardes acá. Yo creo que buenas tardes también allá Sí, estás en Bélgica, ¿no? sí, en Lovaina, En en este Lovaina. momento. Perfecto. Ujú. Oye, bueno, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación para participar en esta conversación, ¿cierto? Con poetas de distintas regiones de Chile. Y agradecemos que haya podido aceptar en un horario distinto, un día distinto a la semana para conversar con nosotros. Así que nosotros encantados de poder conversar contigo. Así que gracias por eso. No, muchas gracias a ustedes por pensar en mí, primero que todo, para poder conversar de poesía y otras Súper. cosas, seguramente. Sí, de todas maneras, ahí vamos a conversar un poquito de tu obra y de tu proceso creativo. Ujú. Súper. Ah, sí, primero, lo primero que siempre pregunto. ¿En qué estás ahora, Roberto? Literariamente, ¿estás creando? ¿Estás escribiendo por publicar algo? ¿Cuál es tu actividad como literaria en estos días? ¿O algo, preparando algún taller, me imagino? No sé, alguna actividad de ese tipo. Sí, bueno, ya hay un cuarto libro de poesía que ya está casi cerrado, que lo tengo listo y bueno, faltan las últimas lecturas que repose un poco para buscar ahí, para ver la posibilidad de publicarlo. Bueno, además también una novela que ya llevo varios años con ella, así que también pretendo terminarla este año. Y ahora, bueno, en Bélgica estoy por un mes en una especie de residencia para escribir dramaturgia, para aprender técnicas de escritura de dramaturgia con un dramaturgo italiano que vive acá. Así que por el momento esas son mis obligaciones. Ya, súper, harta actividad ahí, qué bueno. Ujú. Ahí sí, Pero, perfecto. Le decía a Roberto si nos podía contar un poco sobre su proceso creativo, si tiene algún ritual a la hora de ponerse a escribir o tiene algunas ciertas técnicas que sigue. bueno, la metodología es más bien, tiene que ver con cuestiones eh, eh, no sé, formales, digamos, que tiene que ver con que me gusta siempre escribir temprano, o sea, levantarme y lo primero que me hacer es eso, me gusta eh, estar como fresco con la idea, porque después durante el día, el trabajo y todas esas cosas, bueno, la paternidad, yo vivo con mi hijo, todas esas obligaciones también me cuesta después llegar a cierta hora del día, ya puede ser en la tarde o en la noche, a sentarme a escribir, aunque a veces lo he hecho, pero prefiero hacerlo siempre por las mañanas, cuando es posible. Y bueno, después técnicas, lo que me gusta mucho es como ensimismarme de alguna manera. Me gusta escuchar música, me gusta escuchar rock. Al momento de escribir, hay algunas otras personas que se concentran de otra manera y yo me concentro de esa forma. ¿Por qué? No tengo idea. Pero me he acostumbrado a hacerlo así, a usar un audífono grande, tal vez eso también es para aislarme un poco del resto del mundo, pero en definitiva es como eso a grandes rasgos, es por la mañana, con música fuerte, con audífono y con un café. Súper, con rock. Sí, sí, Súper bien. Oye, aprovechamos sí, el como que, no salto. sé, Dale, sí, dale, dale. no, dígame. Perdón, dale, No, continúa.
No, que no sé, cierta música, como el rock, por ejemplo, como que me marca ciertos tiempos. Y eso es lo que me gusta. No sé si en algún momento tal vez me voy a aburrir, voy a escuchar otro tipo de música, no sé, cumbia. Iba a cambiar la escritura, ¿no? Eso no lo sé aún, pero por el momento eso es lo que me gusta hacer al momento de escribir. Súper. Súper. Sí, bueno, te decía que aprovechemos saludar a las personas que se están conectando en este momento. Por ahí tenemos a Daniela Sol, una poeta de Talca, que estuvo con nosotros en esta segunda temporada y nos está saludando. Saludos también a Daniela y a todas las personas que se están conectando a esta hora y que es un horario inédito para nosotros, siempre lo hacemos a la tarde, la semana. Así que, bueno, siempre es bueno probar otros horarios. Eh, Roberto, mira, nosotros vamos a conversar ahora un poquito sobre tu poemario. Voy a comenzar justo hablando sobre Matadero, que tuve la oportunidad de leer. Voy a leer un poquito, una pequeña reseña que hice y ahí te voy a hacer alguna pregunta sobre ese poemario. Bueno, Matadero es un poemario, ¿cierto?, que transita como por las calles de Iquique. También camina como por el tiempo en que la ciudad se llenaba de euforia con las peleas del Tani Loaiza, ¿cierto?, a principios del siglo XX, que peleó 2 veces el título mundial. También recorre la ciudad donde se mezclan el trabajo de los matarifes, el barrio Matadero, donde también los trabajadores, ¿cierto?, iban al bar El Dándalo, ¿cierto?, iban con sus cintos ajustados, con la ropa sucia después del trabajo diario. Eh, También hay unas escenas que explicas como que se mezclan como los golpes del Tani en el boxeo, como con el corte de los cuchillos de los matarifes en el matadero. Son imágenes como que recuerdan un poco esa obra, ese trabajo. Pero también hablas de la costa, ya, del olor intenso de las plantas que producen toneladas de harina de pescado, ¿cierto? Las consecuencias, la espuma amarilla, hablas del olor a la madera ahumada, la escasez de peces, dice, el mar esquilado de sus metáforas, como que los peces ya, hablas de las gaviotas, y hay un par de versos que retratan un poco esa escena me imagino, de tu niñez, tu infancia también. Dice, ese olor a mierda y pescado con el que nos enamoramos sobre unas bicicletas tuertas. Ya, es como toda esa escena que se muestra en esa época. Hay imágenes de los cargadores de puerto, de la operación del matadero, de los animales, de los pescados, de los olores, la sensación como un poco como de abandono, de toda esa mezcla de olores y se mezcla siempre como con la muerte. Por eso te iba a preguntar si en el poemario buscas proyectar como todos esos recuerdos, me imagino, que tú tienes de Iquique, de una infancia donde a lo mejor se mezcla estas escenas al principio de los matarifes, del matadero, también de la muerte de los pescados que van a estas plantas, grandes plantas de harina de pescado. Es como que se mezcla la vida con la muerte, en el fondo, con la rudeza del norte. ¿Cómo los proyectos? ¿Cuál fue tu idea en este poemario? Sí, bueno, este poemario surgió de una invitación de la Municipalidad de Iquique en la época de la pandemia, como colaboración a escritores y escritoras de la ciudad. Eh, entonces, yo ya tenía como más o menos una idea y ante esta invitación me puse a escribir el libro. En primera instancia era un solo poema largo, que quería que yo que fuese el libro también, pero después con el tiempo me di cuenta que funcionaba mejor fraccionándolo en distintos poemas. Y bueno, y además, como tú bien dices, tiene que ver con toda esta cuestión de la infancia, o sea, y la muerte, la relación con la muerte desde mi infancia, y que tiene que ver con un barrio en particular. De todas maneras, esto se extrapola, o sea, Matadero es una cuestión semántica, digamos que no solamente corresponde a la ciudad de Iquique o al barrio donde yo pertenezco, sino que también tiene que ver con una cuestión con el usufructo, con los trabajadores del salitre que llegaron a Iquique, a esos barrios, a vivir en tomas, porque fue la migración Pampa-Urbe, y donde no tenían dónde vivir, por supuesto. Entonces, hace unos pocos años hubo un fenómeno en Iquique, un fenómeno migratorio que tuvo que ver con una plaza donde había muchas carpas de venezolanos o colombianos que llegaron a Iquique, que hicieron ingresos.
Y esto también me hizo pensar en esta idea, ¿no? De cómo se formó un barrio, de gente que quería echar a toda costa a estos migrantes, porque lo encontraban sucios, cochinos, y porque estaban ahí, o sea, la porofobia, digamos, o sea, la fobia a la pobreza, eh, que, que creó esto me llevó a pensar de que muchas de esas personas tal vez no sabían que sus abuelos o bisabuelos vivieron igual, vivieron en unas carpas que se armaban de sacos. Entonces todas estas cuestiones, todas estas repeticiones en el tiempo, cuestiones que se han dado así en Iquique, me llevó también a pensar en esto y cómo conjugarlo y cómo ir hablando en los poemas, formar capas, digamos capas que tenían que ver con que después durante el tiempo de ahí salió un boxeador como el Tani Loaiza, los Matarife, el matadero que había ahí. Después este matadero se cierra y se crea la industria pesquera, ahí mismo, en este mismo barrio que tenía salida al mar, y toda esta industria pesquera ya bloquea la salida al mar. O sea, además la gente que vivía en esos barrios, por supuesto barrio obrero, ya no tuvieron playa a la cual acceder, tenían que ir a otro lugar de la ciudad. Y esto trajo contaminación, basurales. Entonces todo esto que se va repitiendo con el tiempo, porque ahora también pasa algo parecido en Alto Hospicio con basurales. Y, y la niñez y todo esto fue completando esta idea de escribir Matadero y como decía, como dije hace un momento, por supuesto tiene que ver con esta cuestión semántica de la muerte, que no solamente corresponde a este barrio, sino que también a cómo se va confluyendo en la historia del capitalismo esta cuestión, ¿no? de cómo arrastrar hacia la muerte a los más pobres y cómo lo hace vivir en condiciones indignas también. Perfecto. Yo también quería comentar sobre los poemarios de Roberto, más específicamente sobre Zaire. También escribí una pequeña comentario sobre eso, así que voy a leerlo. Dice así, Zaire es un poemario que se encuentra dividido en 4 partes. Zaire, Tratado Latinoamericano, Panfleto y Panfleto B. Y a través de sus páginas, Roberto intenta mostrar la oscuridad y la violencia de un siglo que no fue capaz de escapar de los patrones de aquella maquinaria que perpetúa una violencia transversal y sistemática en las distintas dimensiones de la sociedad. Que el poemario lleve el nombre de Zaire resulta para mí de gran relevancia, puesto que nos remite a un país que ya no existe, y en el cual se instaló por más de 26 años una horrible y descarnada dictadura. Zaire de este modo puede ser Zaire o puede ser cualquier otro lugar en el mapa donde la violencia se impuso a la razón. Es así como el despliegue de relatos, anécdotas y datos contenidos en el poemario de Roberto nos permiten notar variadas similitudes con Latinoamérica. El Vox, la guerrilla, personajes olvidados por la historia, parecen surgir tanto en el patio trasero de África como en el de América. En un mismo espacio textual el lector podrá encontrarse con referencia a las guerrillas latinoamericanas, las peleas de box de Ali, autos que recorren las calles con siniestras cargas en sus maleteros, enfermedades africanas, batallas por la independencia o tratados bilaterales entre 2 dictaduras. Tal como un experto recolector, Roberto escoge piezas de la historia de naciones distintas, pero que al mismo tiempo son iguales. Por esto Zaire es y no es Zaire. Zaire representa aquella geografía demarcada por la violencia ejercida entre posiciones opuestas, y donde tanto la historia como los discursos dominantes están escritos por el grupo, ideología o clase que ganó la batalla sobre el reino. Ante esto, mi pregunta es para Roberto, ¿es hacia dónde buscabas llevar a los lectores, a esta idea de plantear a Zaire tal vez como una metáfora de aquellas naciones que se han forjado bajo el amparo de una violencia que se instala como transversal y sistemática? Sí, tiene que ver mucho, bueno, y esto también con Matadero y con un libro anterior que se llama Propiedad, que fue el primer libro que publiqué de poesía, que también tiene que ver con una cuestión o con una búsqueda con el siglo XX, como
con cómo este siglo fue construyendo, y no solamente en Sudamérica, sino que también en África, y cómo fueron confluyendo ciertas cuestiones, como la desaparición, la desaparición de países. Por ejemplo, Zaire fue, como tú bien decías, Francisca, fue una dictadura de un país que se llamó 26 años solamente Zaire, después volvió a ser República Democrática del Congo. Cómo superpotencias apoyaron este tipo de dictadura. Y yo veo en el Vox también una cuestión. Bueno, el Vox sabemos que viene de la época de los griegos, pero veo que en el siglo XX el Vox también es una, es una analogía de cómo se va construyendo el ser humano en distintos espacios. Esto como de ir construyéndose a combos por la vida. Y a algunos le va bien y a otros, por supuesto, le va mal o muy mal. Entonces, en Zaire también ocurrió la pelea del siglo, que le llamaron, que fue entre Mohamed Ali y George Foreman, que fue también una forma de lavado de imagen del dictador en Butu y de Zaire en general. Entonces todas estas cuestiones se fueron conformando Zaire, que me llamó la atención al ver un documental sobre. Yo sabía algo sobre esta pelea, pero no mucho sobre Zaire, cómo se había creado este país, y lo crueles que fueron en esa dictadura, que también se repitió después con el tiempo acá en Chile y en otros países de Latinoamérica. Entonces lo que quise más o menos mostrar era eso, cómo el siglo XX nos va poniendo todas estas capas, toda esta influencia sobre la violencia, que tú, Francisca, decías que era como la violencia contra la razón, pero yo creo que la razón es violenta en sí misma. No creo que haya diferencia entre violencia y razón. Aunque algo parezca muy razonable, puede ser muy violento también. Entonces, en general eso, lo que me interesa es en este libro, cómo se desarrolló de alguna manera la historia del siglo XX, pero con estas singularidades y con mi visión poética. Perfecto, gracias por la respuesta. Súper bien. Roberto, en nuestra entrevista le damos espacio para que ustedes puedan compartirnos algunos de sus poemas, ya sea algunos de los que leímos o el que tú prefieras, para escucharte. Perfecto, sí, voy a abrir acá. Denme un segundo. Voy a empezar con un poema de Zaire, Okay. que se llama Rumble in the Jungle, que significa algo así como grito en la jungla. Sobre el escritorio, unos destornilladores han pasado desapercibidos como elementos de prueba. La luz de la sala es color ceniza, debido a que la policía política fuma esperando el comienzo del combate. La sala es el arrinconamiento de las posibilidades, donde la investigación del asesinato no se realizará. Mientras, en el patio, crecen ángulos inaccesibles y el llanto se vuelve verde en un cuerpo hinchado. Sobre ese criterio se han ordenado, sin criterio burocrático, vida y obra de quien planeó traer la pelea entre Ali y Foreman. Al octavo asalto, Sal Clayton inició la cuenta. Al retirarse del lugar del crimen, la policía quemó todo rastro y se alejó flotando como mariposa. Ahora le voy a leer un poema que se llama Verónica Porché. Verónica Porché fue una especie de modelo que llevaron a Zaire para la pelea, digamos, para mostrar la pelea. Entonces tenían que tener ciertas chicas como modelo, y una de ellas se llamaba Verónica Porché, que terminó casada con Mohamed Ali. Por eso este poema sobre ella.
Las liceanas llevan ropas ajustadas a sus clases de literatura norteamericana. El profesor redondea las ideas sobre los poemas de William Carlos Williams. Las imágenes, les repite, hablan por sí mismas y el poeta se diluye. Verónica Porché, mientras, garabatea en su cuaderno oscuros recuerdos de su timidez. Todo profesor desea algún aprendiz en secreto. Verónica, a sus 18 años, es promotora en Kinshasa, donde todos los días aborda un bus desde el hotel a los entrenamientos y viceversa. Decenas de niños corren a diario al lado de ese bus, mientras ella piensa que hace solo meses, en un museo de Luisiana, le enseñaron que a los esclavos no se les desfiguraba para que así no perdieran su valor en el mercado. Ali aborda el bus en silencio y a Verónica. El cerebro siempre derrota al fuerte, piensa reiteradamente. 30 de octubre, el profesor toma varias cervezas frente al televisor antes del combate. La sabana contiene el lingala furioso del Ali Bomayé. ¿Hace cuánto ya que no visita a su hija en Navidad? Angelo Dondí tampoco ve mucho a sus hijos, pero África bulle dinero de Mobutu, y Angelo aplaude y grita en el camarín. Esta noche bailarás, Mohamed, esta noche bailarás. El maestro de literatura apaga el televisor en el quinto asalto. Siente que su propio silencio no es posible, que solo es comparable a la depresión de las aves en vuelo. Toma el cuaderno donde suele escribir sus poemas cursis y cree estar listo para agregar otro que titulará Verónica Porché. Ahora le voy a leer algunos de Matadero, si les parece. Sí, no. Este se llama El canto son las chimeneas, las balas atravesadas por el silencio. Los pescadores no presumen, recogen el texto de las mareas. Hemos estado tan cerca de hacer que nuestra violencia sea mandato. La inauguración del Partido Obrero Socialista en la casona de Barros Arana nunca quedó del todo clara. Las coletas se hundieron, igual que los trenes, lo que un día se vino abajo a causa de la onda expansiva. Voy a buscar otro. Phil McCrack, el cubano Cirilino Olano, el griego Aramis del Pino y los ex campeones del mundo, Tony Canzoneri, Al Singer y Tom Morgan, conocieron el barrio que el Tani les presentó en noches de toques de queda, filos en los labios y cortes en las cejas. Cuando el tiempo no se pierde, llegan los matarifes a beber, cinto ajustado y sucio, poca luz en el dándalo. ¿Quién es el que grita en la puerta del viejo oeste? El filo sediento se trenza con tumores, con el asco del cielo y la geometría de los cuchillos. Mi hijo está en la pieza del lado, porque así está construido esto. Quejarme sería volver a tenerlo lejos, y no ahí, al lado, donde escucha su música y escribe sobre su odio. Abro su botella de bebida y no me lo agradece. Sé que nuestro amor crece fermentado. Cierro los ojos y recuerdo cuando lo lanzaba hacia arriba, a los pocos meses de su risa exagerada. Cuerpo suyo, el que le llevo desayuno, apenas me dice, sí papá, tengo hambre. Nubladas entran al mar, despacio, las mañanas. El desconsuelo de los toros, los abuelos, un puente de pescadores y el ferrocarril. Son kilómetros cuadrados de versos, periferia de lamentos entre industria y Coca-Cola. Los migrantes caminan a la Sofri condenando el suelo infértil. La espuma amarilla tras la industria, ventosa cuadriculada, como plástico chino, elevándose en pequeños bloques de azúcar rubia, volantín de un grafite oxidado, corroído, vuelto a pintar. Las caries de la ciudad se reparan, pero no sanan. El funeral mayor, el coleccionista de cuernos, quijadas y esquelones, no supo orientarse y tuvo que quedarse aquí, donde nadie le mostró desprecio. La textura misma de la yerma se quedó como la porosidad de una pregunta.
Las tomas de terreno florecieron, al igual que las canchas de fútbol. El mar fue esquilado de todas sus metáforas. Y leeré el último. La harina de pescado de los 80, cuando el salmón se transformó en caníbal, encontró a los cineastas distraídos sin filmar el terror nortino. Licor de prensa pudo ser un buen título, donde agua, proteínas disueltas y aceite se tragaban una aldea completa. El empaquetado y el agua de cola se ubicaban en espacios muy lejanos entre sí. Evaporado tanto material, el buceo fue el único cine de guerrilla. Eso. Súper. Gracias, Roberto. Son muy buenos los poemas que escogiste. Ahora tenemos una dinámica que te pedimos que escojas al azar. Tenemos un listado como de 20 preguntas. Tú escojas 2 al azar y ahí la vamos comentando. Son preguntas sobre escritura, literatura, etc. Ujú. Así que entre el 1 y el 20, escoge 2 números. El 6 y el 19. El 6 y el 19. El 6. Y dice, ¿dónde escribes y por qué? ¿Dónde? Me imagino el lugar físico. Sí, un escritorio que tengo atrás de la cabecera de mi cama, tengo un escritorio, y ahí donde escribo, bueno, y además en el computador escribo en papel muy poco, más bien como que tomo notas cuando creo que son necesarias tomarlas para que no se me olviden, y ahí tomo una que otra nota, pero yo soy de estar en el computador, de escribir directamente en el computador. Me resulta tal vez un poco más difícil hacerlo en el papel. ¿Por qué? No lo sé, no me he puesto a pensar mucho en ello, pero tal vez sea por esto de que antiguamente tenían la máquina de escribir, ¿no? Y ahora la máquina de escribir es el computador y voy directo a ella, más que después estar transformando o trasladando todo del papel al computador. Pero es lo que me gusta, si me siento cómodo y como repito, tomo solamente notas en papel. Tengo muchas libretitas y todo. Ya. Me regalan muchas libretas también. Agradezco esos regalos siempre. Y ahí se han ido acumulando con frases, con versos, con ideas que después las traslado. Y las amplifico también. Súper bien. El 19 dice, ¿cuál es tu poema favorito y por qué? Poeta, Poema mi poeta, favorito. Poema. pero Algún poema particular. de cualquier escritor o Sí, mío. cualquiera. A ver, el otro día estaba en Santiago y estuvimos invitados a un programa de radio con el poeta Juan Carreño y ahí estábamos de acuerdo en que uno de los poemas que más nos gustaban a ambos era Canto del macho anciano, de Pablo de Roca, Ujú. que es un solo poema largo que se lo dedica a su esposa fallecida, a William de Roca. Ese es uno de mis poemas favoritos que, eh, bueno, también hay un fragmento que está musicalizado por el grupo Ocho Bolas de Valparaíso, el disco Genio y Figura. Entonces, lo que le decía hace un momento, del rock y cómo me hace sentido en ciertos tiempos, eh, y tal vez por eso sea que pasa que me gusta ese poema, digo, por cómo lo conocí, que lo conocí musicalizado, de un disco que salió hace 21 años, y era cuando ya recién estaba comenzando a escribir más o menos en serio, digamos. Ese es uno de mis poemas favoritos, si no el que más me gusta. Súper. Súper. Bueno, Roberto, también tenemos otra dinámica acá en el programa en la que el poeta que estuvo en la sesión anterior te deja a ti una pregunta. Y en este caso te dejo la siguiente pregunta. ¿Qué percepción tienes de la poesía? Es
difícil pregunta y de hecho el que hizo la pregunta ahora estoy en su casa, a Carlos Bain. Eh, Daniel, sí, Daniel, ¿qué sensación tengo de la poesía? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué Sí. sensación? sí, ¿Qué sí, percepción? Ujú, Percepción. ujú. Mi percepción, tal vez, o cómo entré a la poesía o a mi gusto por la poesía, eh, bueno, por la lectura, por supuesto, tal vez tenga que ver con que yo estudié sociología y eso como que me da una perspectiva de una cuestión más bien social. No quiero hablar de panfletarios, sino que eh, me da esta idea o la percepción que tengo se valora ahí en eso, en la cuestión de la observación, más que en pensar en mis propios sentimientos, digamos. Creo que los propios sentimientos de un poeta o de un artista no están en uno mismo, o si están, se van enfrascando con lo que uno va observando también de la sociedad en general. Y yo creo que así encerraría yo mi percepción. Digo, no, por supuesto que hay unas profundidades que son, o sea, que hay distintas profundidades en los contenidos poéticos y en cómo llegar a ellas, pero por lo menos a mí me hace sentido de esa forma, así lo percibo. Genial. súper Y bien. así como te dejaron una pregunta a ti, ¿qué pregunta tú le dejarías al poeta que sigue en la próxima sesión? Bueno, como recién lo dije, o por lo menos como yo llegué a la poesía, o cómo llevo, o cómo me gusta involucrarme, preguntarle eh, qué piensa él de la poesía más bien social o política, Mm, cuál es su apreciación de eso, su acercamiento. Buena pregunta. Perfecto, estoy anotando el tiro ahí. El próximo poeta que vamos a entrevistar es Rodrigo Vélez. Tú lo debes conocer. De Rancagua, Sí, no, de creo que Rancagua, tenemos sí. amigos en común. Ah, Tenemos amigos en sí, común, pero Ah, como Juan Carreño, pero no lo conozco en persona. ya, perfecto, sí. Sí, él nos dio datos de ustedes también para poder contactarlo. Eh, Ah, muchas Mira, gracias. tenemos ahora un espacio para que libremente el poeta, el escritor pueda disponer de un ratito para, ya sea promover alguna actividad que esté realizando, ¿Mm? contarnos cuál es tu visión de la poesía actual, libremente para que tú alguna reflexión acerca de la poesía, de tu escrito, de lo que estamos viviendo, a lo mejor, no sé, libremente. micrófono Claro, ¿verdad? abierto. Gracias. No, o sea, podía ir por la idea de lo que va a suceder mañana allá en Chile con las elecciones, ¿Ya? eh, con este grupo de expertos que ya nos pusieron un piso para poder poder ver cómo armamos una nueva constitución. No sé, que estaba tan entusiasmado yo con, con, con la antigua elección entre apruebo y rechazo, y que haya ganado el rechazo a mí ya me tiene un poco desanimado en ese aspecto, porque creo que claro que se perdieron vidas, gente que quedó ciega, luchando por cambiar de verdad la historia del país, que después todo eso se haya derrumbado de alguna forma, es como que uno queda, o por lo menos me pasa a mí, quedo un poco trastocado, adolorido todavía. Pero bueno, ojalá no quiero llamar a la violencia tampoco, no quiero que suene así, pero no sé, yo creo que la gente mañana que cuando vaya a votar tenga claro que las cosas pueden ser mejor si es que la misma gente cree que solamente en votar está, o solamente en votar se hace política. Yo creo que no, yo creo en procesos
procesos sociales que históricamente han ido buscando su salida y que, claro, han marcado a sangre y fuego, seguramente la historia nuestra, pero soy un convencido de que no nos van a regalar nada y que me parece que una de las formas eh, históricas son el pedir los cambios de forma directa, digamos, en la calle, la protesta. Entonces, ojalá que de aquí en adelante todo lo que suceda sea para mejor y que nos vayamos dando cuenta que esta perspectiva ya tan institucionalizada de hacer política a veces no busca cambios profundos, sino que más bien maquillar o hacer reformas. Eso, no sé, no me quiero alargar mucho más. Y lo otro, bueno, yo soy también director de Editorial Navaja y estamos, seguimos trabajando, vamos a publicar, acabamos hace poco de publicar nuestro primer ensayo, primer título de colección de ensayos, que es sobre dramaturgia. Y bueno, se viene también algunos libros más. También obtuvimos un fondo del libro para hacer una revista de literatura latinoamericana que comienza a andar en junio de este año, que se va a llamar Paso Habilitado. Y además, en julio, también, bueno, yo dirijo, nos ganamos un fondo regional en Tarapacá para realizar el Matute Poéticas Transfronterizas en su cuarta versión, que es un festival de poesía latinoamericano. Y eso se viene en lo que estamos trabajando con un equipo grande de personas que van a todas con las ideas que se me ocurren y esa colaboración se agradece mucho y eso, en eso vamos a estar por lo menos de aquí a agosto de este año. Después, septiembre en adelante, veremos qué nos depara la vida. Súper bien. Bueno, cuenta con nosotros, te canta cuenta Giros Poéticos para difundir todo lo que tiene que ver con poesía, las futuras ferias de poesía, etcétera, las publicaciones que vaya a hacer relacionadas, así que ahí cuenta con nosotros para estar difundiendo de todo Chile. Siempre es bueno difundir, contar y relatar todas estas cosas que van pasando, así que así se hace este efecto como en cadena de que todos se forman de alguna forma de lo que ocurre, así que cuenta con eso. Muy amable de estar informando cuando vayan sucediendo. Sí, de todas maneras, ahí vamos a estar siempre atentos para difundir hacia todos lados. Eso, Roberto, bueno, estamos contentos de haber conversado contigo en esta tarde ya de día sábado. Gracias por aceptar la invitación, por darte estos tiempos para conversar con nosotros y contarnos acerca de tu obra, de tu poemario, de tu proceso creativo. Ahí, Francisca, sí. Sí, agradecer a todas las personas que se conectaron y a Roberto por haber aceptado nuestra invitación a participar de esta grata conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes, a los que se conectaron también, por la invitación y por conversar de estos temas que a mucha gente, además de lo que uno cree, le apasiona y le gusta mucho. Sí, sí. Se genera tu interés, pero como que no se sabe mucho, pero hay gente que le interesa mucho estos temas. Bueno, gracias Roberto, les contamos a los que están conectados, nos van a ver después. Tenemos una sesión el lunes, ya pasado mañana, con Rodrigo Vélez, una sesión que se había postergado un poco, pero ya quedó para el lunes a las 8:20 horas, 8 de mayo a las 8. Rodrigo Vélez, poeta de la región de O'Higgins. Así que eso, bueno, este video queda disponible en esta cuenta y también en la cuenta de YouTube de Giros Poéticos. También está este video para que lo puedan ver más adelante. Así que eso, muchas gracias Roberto, gracias Francisca y nos vemos ya el lunes para los que nos siguen con Rodrigo Vélez. Que estén bien. Chao, gracias. Chao, chao.